Estimadas y estimados estudiantes, espero estén teniendo un buen día y comenzamos ahora con la siguiente presentación correspondiente a esta unidad en donde estamos revisando el escenario actual de la analítica y las métricas en diferentes industrias, sobre todo aquellas que son más competitivas. Y continuando con lo que vimos en la cápsula anterior, en donde básicamente revisábamos aquellas industrias que tienen gran necesidad de analizar datos para poder tomar decisiones rápidamente. Ya lo vimos, ¿cierto? La industria de el retail, la industria financiera, la industria de la salud, la industria del e-commerce. Hoy día vamos a aprender y al revisar al final de esta cápsula una de las industrias, pero vamos a aprender primero cómo construir un KPI. Ya vimos anteriormente qué son los KPI, para qué nos sirven, y ahora vamos a aprender a construirlos y los beneficios también que nos reporta contar con KPI en nuestro dashboard, en nuestra estrategia corporativa, porque más allá de un dashboard, lo importante es tener KPI que nos permitan medir. Recuerden, como decía Peter Drucker, lo que se puede medir se puede mejorar. Y si, claro, en el extremo que tuviéramos que llevar el registro en un lápiz, con lápiz y papel, en un cuaderno, que sería muy extremo ya a esta altura, pero lo importante es tener el KPI y poder registrarlo y poder saber de dónde sacamos información. Hoy día, por supuesto, con la cantidad de herramientas digitales que existe, se hace mucho más fácil poder llevar registro de diferentes eventos, hitos, poder comparar las mismas métricas, por ejemplo, en temas de tiempo, de medición de tiempo. Se hace todo mucho más fácil hoy día la construcción, pero los KPI existían hace ya bastante rato. Entonces, ¿cómo vamos a construir un KPI? Revisamos, ¿cierto?, que dentro de las preguntas que uno se hace a la hora de medir es qué medir. Entonces, lo importante es definir bien la medición, es decir, la métrica o valor sobre el cual nos vamos a enfocar, y vamos a estar constantemente sacando fotografía, sacando, sacando imágenes de cómo está ese número, esa métrica, esa medición en determinado instante del periodo. eh, Hay que tener también el objetivo definido, es decir, el parámetro con el cual vamos a comparar este número. Va a ser una meta, va a ser un porcentaje, va a ser un cambio medido en alguna percepción de la gente, en encuesta. Tenemos que poner un parámetro sobre el cual comparar y decir el número que llevamos a la fecha va bajo o sobre el parámetro que nosotros fijamos como punto de referencia para poder conseguir los objetivos estratégicos. Luego tenemos que tener una fuente, ¿cierto? Es decir, el origen de datos. ¿De dónde viene este dato? Viene de un ERP, viene de un CRM, viene de alguna base de datos, viene de una fuente interna, externa, viene de la contabilidad, de la facturación, o viene de la cantidad del área de recursos humanos, la cantidad de licencias emitidas. ¿De dónde viene esta fuente? O esta fuente inclusive puede venir hasta del servicio de impuesto interno, y puedo tener un objetivo estratégico relacionado con la tributación, y para ello me nutro de información, y mi fuente es lo que me informa oficialmente el servicio de impuesto interno. Entonces la fuente puede ser oficial y externa. No porque sea externa va a ser una fuente no fiable, va a depender de qué fuente estemos hablando. Entonces, definir de qué fuente vamos a tomar este dato que nos va a ayudar a identificar si la métrica o valor se está acercando, está lejos o cerca del objetivo que hemos fijado como parámetro. Y finalmente, la frecuencia, establecer una periodicidad. Cada cuánto tiempo voy a medir este objetivo, esta métrica. La voy a hacer diariamente, la voy a hacer. Hay industria, por ejemplo, en el área financiera, donde las métricas se miden diariamente y se van viendo el avance, el cumplimiento de la meta todos los días, y se sacan reportes de lo vendido al día anterior. Eh, Personalmente tuve la experiencia de trabajar en Transbank hace unos años atrás, en donde todos los días se llevaba el registro de lo facturado por los comercios, lo que habían vendido, cuánto de eso se había facturado al día anterior, al día cerrado, y se publicaba. En aquellos tiempos no había un dashboard, pero sí había un panel LED, eh, con estos que tienen letras que se desplazan, en donde decía, hoy llevamos
tantos millones vendidos de tantos millones y estamos a tanto por ciento de la meta de fin de año. Entonces, era una forma, era un mini dashboard, porque permitía solamente poner letra y número, este panel, pero ayudaba a identificar cómo íbamos respecto de la meta anual. Entonces, la periodicidad, y todos los días se actualizaba. Entonces, hay industrias en donde la actualización diaria es pertinente y hay industrias en donde la actualización diaria no tiene ningún sentido porque por el ciclo de negocio o son negocios que se cierran en mes, sobre todo en venta consultiva, las actualizaciones se hacen mensualmente o trimestralmente, inclusive en algunos casos. Recordemos que hay industrias como la tecnológica en donde los cambios de tecnología ocurren en cada trimestre, entonces las mediciones de las ventas de todo se hace en los Q, en los quarters, como dicen nuestros amigos norteamericanos, nuestros amigos gringos. El quarter 1, quarter 2, quarter 3 y quarter 4 son los 4 trimestres que tiene el año, Q1 de enero a marzo y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de la industria, la periodicidad va a variar. Y ni hablar de las empresas mineras, donde los objetivos son a largo plazo, son a 5 años, la planificación de mediano y largo plazo son a 5 o 10 años, entonces la evaluación y la frecuencia de la medición se hace también en esos periodos, es mucho más lenta. Ahora, ya que tenemos definidos estos 4 elementos para construir nuestro KPI, la medición, el objetivo, la fuente y la frecuencia, hay que identificar que existen diversos tipos de KPI, no existe solo uno, existen a lo menos 3 tipos de KPI. Primero tenemos el KPI numérico, que como su nombre dice es un puro número. Tenemos KPI de progreso, en donde lo que vamos a medir es cómo vamos en relación o comparado con un objetivo y cómo va el progreso de ese objetivo. Y tenemos KPIs de cambio, en donde lo que se mide busca es ver cómo varía una situación que se desea modificar, cambiar, y si esa variación es positiva o negativa. Entonces el numérico siempre me va a entregar un dato, el progreso siempre me va a entregar un porcentaje, mientras que el de cambio me puede entregar un dato ya sea numérico porcentual, pero este puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces podemos tener KPI negativo. Por ejemplo, busco reducir la tasa de desempleo, entonces quiero que ese KPI negativo se reduzca, pero sigue siendo negativo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver cómo ejemplos de estos 3 tipos de KPI. En el caso de los numéricos, por ejemplo, una medición podría ser el número de usuarios nuevos en un sitio web. Y estar constantemente midiendo cuántos usuarios nuevos han ingresado y registrado en nuestro e-commerce. El objetivo puede ser 1000. ¿Sabes qué? Mi objetivo es que cada cierto tiempo yo tener 1000. Esos 1000 pueden ser semanales, mensuales, pensemos en un mes. Vamos a ver ahí la frecuencia. La fuente es la base de datos del sitio web y la frecuencia mensual. Entonces, tengo un KPI en donde lo único que busco es tener 1000 usuarios nuevos cada mes. Hago acciones de marketing, hago acciones de relaciones públicas, de publicidad, y consigo que todos los meses ingresen usuarios nuevos y se registren en el sitio web. Pero el KPI es, y el parámetro es 1000. Lo cumplo si llego a 1000, no lo cumplo si estoy bajo los 1000. Así de sencillo. Un dato numérico. Mientras que un KPI de progreso, por ejemplo, puede ser el porcentaje de la meta de ventas que se lleva en determinada parte del periodo. Y el objetivo siempre en las ventas va a ser llegar al 100% del cumplimiento de la meta. La fuente puede ser, por ejemplo, el módulo de ventas del ERP que tenemos en la empresa. El ERP es donde se registran todas las oportunidades, se registran las cotizaciones, se registran los clientes nuevos, se registran los cierres, las ventas, la facturación. Entonces, una vez que se facturó, se considera vendido y tenemos una meta y qué porcentaje de esa meta vamos. Y la frecuencia puede ser semanal. Si bien es cierto, yo tengo un objetivo anual o trimestral, voy revisando la frecuencia del KPI semanalmente para ver cómo voy avanzando. Si, por ejemplo, yo le fijo a una fuerza de venta una meta en el mes o en el trimestre, tengo que ir viendo semana a semana cómo va avanzando. Pongámoslo sencillo, en un mes necesitamos que avance un 25% cada semana, en un mes de 4 semanas. Hay industrias que no cumplen esa norma de ir avanzando cada semana un 25%. Pero para entenderlo y hacerlo lineal, cada semana esperamos que
se avance a lo menos en el 25% de la meta del mes. Entonces, si la primera semana llevo un 25, bien, la segunda semana reviso, saco el KPI, hago la medición, comparo y me dice que estoy al 50% de la meta, bien, estamos a 15, y me dice que voy bien para llegar al 100% a fin de mes. Pero si me doy cuenta en la tercera semana que yo voy al 50%, eh, y tengo que cumplir en una semana, en el último cuarto del mes, la mitad de esa meta, entonces tengo que tomar una acción y una decisión rápidamente porque de seguro no voy a llegar a la meta. Entonces, los KPI de progreso tienen esta ventaja de poder ir permitiéndonos y dándonos luces de cómo voy respecto al objetivo y cuánto debería llevar en esta fecha y cuánto realmente llevo. ¿Ya? Ese es un KPI de progreso. Y un KPI de cambio, por ejemplo, puede ser el porcentaje de ausentismo laboral en una empresa, en donde puedo fijar un KPI negativo. Aquí es lo que les comentaba, existen KPI negativos, necesito que se reduzcan un 10%. Si tenía un 15, un 20% de ausentismo laboral por diversos problemas médicos, sociales, personales, etcétera, y me estoy dando cuenta que todos los meses el 20% de la dotación de personal no está asistiendo o está faltando en algún momento del mes, yo necesito bajar ese número. Si soy gerente de recursos humanos, necesito que no pase del 10%. Entonces necesito reducir en un 10 a un menos 10% el porcentaje de ausentismo. Hoy día lo tengo en un 20 negativo. Lo ideal sería cero, ¿cierto? Cero porcentaje de ausentismo. Ese sería el ideal, pero sabemos que nunca ocurre, siempre hay gente que por X motivo no va a asistir en el mes, pero por lo menos que sea un menos 10%, no un cero, no un menos 20 como lo tengo ahora. Entonces, la fuente acá puede ser el módulo de recursos humanos del mismo RP con una frecuencia mensual. Miro y comparo un mes con el otro y digo, oye, sí, ahora el mes pasado faltó el 20% de la dotación, pidió permiso o se ausentó, o este mes lo redujimos en un 10% y tuvimos solamente un 10% de ausentismo. Excelente, KPI cumplido, objetivo conseguido. Eh, lo interesante de estos tipos de KPI también, y la diferencia entre ellos, es que se hace mucho más fácil elegir, por ejemplo, qué tipo de gráfico le acomoda mejor. Para los KPI numéricos van a ser mucho más asociados o mejor vistos los gráficos de barra, porque estamos hablando de números absolutos, mientras que en los porcentajes, los KPI de progreso, vienen muy bien los gráficos de torta o los gráficos de anillo, en donde indico qué porcentaje del 100% se está cumpliendo, y para los KPI de cambio se ve mucho mejor presentado gráficamente con un gráfico de línea en donde voy indicando tendencias, si la tendencia va hacia arriba o hacia abajo, como en ese gráfico en donde baja, vuelve a subir, pero baja más, vuelve a subir otro poco y vuelve a bajar, pero muestra una tendencia a la baja, aun cuando tiene bajada y subida, me muestra una tendencia constante a que está disminuyendo. Entonces, se hace mucho más fácil la lectura. Y esto también sirve como tips a la hora de elegir gráficos cuando armemos nuestros dashboards. Si defino primero mi KPI, si tengo claro mi KPI, si es numérico, si es de progreso o de cambio, se me va a hacer mucho más fácil elegir el gráfico asociado a ese KPI. ¿Cuáles son los beneficios de estar monitoreando constantemente los KPI? Una encuesta que hizo el KPI Institute, que existe un instituto de KPI, hace unos años atrás, ahí está el link, indicó que esta encuesta se hizo a una cantidad de ejecutivos de empresas relevantes que implementaron KPI y se les preguntó cuál era el impacto del uso de KPI en la mejora de rendimiento de la organización. Y el 68% indicó que el impacto fue positivo. Claro, es lógico que en la medida que voy conociendo y voy teniendo información constante, certera, actualizada, de cómo están las diferentes áreas de la empresa, cómo están funcionando, si están al 100%, al 90%, en qué estoy fallando, me permite tomar decisiones y acciones correctivas para poder ajustar toda la estrategia de tal manera de conseguir los objetivos anuales y que después no me cueste el puesto. Entonces, para un ejecutivo es súper beneficioso contar con un dashboard y con KPI relevante que le ayuden a tomar decisiones.
un 15% no sabía qué impacto había tenido el KPI de la organización, un 14% dijo que no tuvo impacto y solamente un 3% indicó que tuvo impacto negativo, pero un 68% un tremendo número sobre el impacto que tienen los KPI en la organización. Ahí les comparto la fuente para que ustedes la puedan ver después el documento completo. Entre los beneficios también de monitorear los KPI están los de tomar decisiones informadas, destacando datos importantes, porque cuento con información actualizada, relevante, fresca, y puedo con ello, se hace mucho más fácil la toma de decisiones con esos datos, no tengo que estar averiguando, buceando, el dashboard o el KPI me lo entregan de inmediato. Me permite también generar alertas tempranas para problemas o desviaciones potenciales. Si veo que no voy a llegar a fin de mes a la meta y voy en la mitad del mes y no llevo ni la mitad de las ventas, me levanto una alerta. El KPI se puede configurar inclusive para que visualmente me arroje un semáforo, rojo alerta, amarillo precaución, verde vamos bien, y, y el KPI y el monitoreo del KPI ayuda a detectar esta alerta tempranamente y no reactivamente, no cuando ya terminó el mes y ya es tarde. También otro beneficio se permite tomar ventaja sobre los competidores, resaltando la oportunidad de negocio, porque si yo manejo mejor algunos KPI que lo que hace mi competencia, o tengo KPIs que ellos no tienen, voy a tener una ventaja en ese sentido porque voy a poder detectar y levantar alarma antes o identificar oportunidades antes. Hay KPIs industriales, hay que ver que se utilizan en toda la industria y que todos los actores de esa industria, todas las empresas que compiten en esa industria, los tienen que considerar sí o sí, porque permite compararte con la competencia de igual a igual, o sea, bajo el mismo parámetro, y ves si tú eres más o menos eficiente que ellos en ese aspecto. Así que sí, el KPI te permite tomar ventaja sobre los competidores si lo administras bien. Te permite también tener un foco en los objetivos de la empresa bajo un marco transparente, es decir, todas las personas que están colaborando pueden ver de manera pública los KPI, se publican en un dashboard, se publican por correo, en una web, eh, pero están mirando todo y además todos saben que están siendo medidos de igual manera. Entonces se hace transparente porque nadie tiene la doble sensación de que ay, a mí me están midiendo de una manera y a mi compañero o a la otra área la miden de otra forma. No, porque ahí en los KPI está todo claramente identificado y expuesto cómo se está calculando, bajo qué parámetro y el dato duro. No hay interpretaciones. A ti y a mí nos miden igual en este aspecto, así que si yo estoy más arriba que tú, no es porque se me esté midiendo con una vara distinta, sino que porque mi desempeño ha sido mejor. Permite también conseguir ahorros financieros y planificar costos futuros porque obviamente en la medida que tenemos KPIs que nos levantan alerta y nos permiten tomar acciones eh, correctivas, no tengo que hacer gastos innecesarios en después tener que estar corrigiendo los errores que no alcancé a identificar. Entonces, por ahí tengo un ahorro financiero y al mismo tiempo me permite planificar costos futuros porque el KPI me va indicando y me va dejando un registro histórico de cómo se comporta ciertos aspectos de la organización en determinados meses. Entonces yo sé que hay meses donde vendo más, vendo menos, hay una curva de estacionalidad en todo el año que me va indicando que hay meses muy buenos y hay meses muy bajos, entonces puedo proyectar y planificar los costos futuros. ¿Para qué voy a proyectar o planificar un tremendo gasto de marketing en un mes que ya históricamente sé que las ventas son bajas? Por mucho esfuerzo que haga en marketing, la estacionalidad no se absorbe eso y es un esfuerzo diluido. Entonces, planifico los costos futuros para aquellos meses buenos y lo ahorro en los meses que son más bajos. Y todo esto llevado, por ejemplo, hoy día, ahora vamos a revisar la industria del retail, les trae un tremendo beneficio. Hoy día el retail está funcionando full business intelligence con herramientas de información y de toma de datos, y está sacando reportes semanales para ir viendo cómo va el desempeño de su objetivo y cómo están alcanzando la estrategia, porque además le permite anticipar compras.
con esos datos, y los clientes que están efectuando compras habituales, se hace mucho más fácil hacer una oferta. Entonces hay oportunidades ahí que se aprovechan, o cuando vienen fechas importantes, también se aprovechan y se hacen la inteligencia necesaria para que lleguen las campañas adecuadas a los clientes adecuados en el momento adecuado. Entonces, esa conjunción de oportunidad, de situación, hace que se aproveche esa oportunidad y finalmente consigamos las ventas que estamos buscando. Y hoy día, además, el retail, con el incremento de dispositivos con sensores conectados a Internet, como los IoT, que son los Internet of Things, el Internet de las cosas, o las cámaras de conteo de personas, los mapas de calor, me entrega y me nutre también de información mucho más enriquecida respecto de la conducta y comportamiento de los usuarios, ya sea en local o en la web, si es que estoy hablando de un e-commerce. Y todos estos sensores van permitiendo recolectar datos en línea, y que yo puedo estar monitoreando y nutriendo y actualizando cada una hora en un dashboard si lo tengo bien configurado, y estar viendo cómo aumenta el flujo de público, las ventas, la relación que hay en ello, etc. Entonces, el retail hoy día saca mucho provecho de esto, porque arma dashboard en donde analiza aspectos tales como lo que estamos viendo en esta lámina, la cantidad de visitantes de un local, o por división, cómo están las ventas por división, si es que tengo varias divisiones, o si es una tienda por departamento, las ventas por departamento, cómo estoy con los stocks, cuáles son los productos que se están vendiendo más, cuál es el promedio de compra por transacción, etcétera. Entonces todo eso me va dando un feeling, una información muy depurada de cómo se está moviendo el mercado en ese momento, en ese fin de semana, en ese día de la semana, etcétera. Entonces, en el retail hoy día, la toma de decisiones está completamente basada en la observación de estos KPI, de estos dashboards, que están ayudando y apoyando a los ejecutivos a tener una visibilidad mucho mayor de lo que está ocurriendo en la organización, sobre todo cuando hablamos de cadenas grandes que tienen locales distribuidos en todo el país. Entonces no puedo estar preguntando cada rato cómo van las ventas por allá, miro el dashboard y puedo inclusive hasta dividir o segmentar o parcializar la información por zona, cómo están las ventas en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, y tener un consolidado también de cómo está la situación a nivel país. El país está súper bien, pero resulta que al norte le ha ido increíble y al sur le ha ido mal, entonces el norte me está subsidiando las ventas que no está teniendo el sur. Y en el sur tengo ventas negativas y en el norte tengo ventas positivas. Se entiende una venta negativa, un número más bajo que lo que yo espero vender en ese sector, o que habitualmente es vendible. Si yo sé que en la zona sur vendo normalmente 100 y estoy vendiendo 70, estoy 30% bajo, entonces estoy bajo las ventas en un 30%, pero resulta que el norte está vendiendo un 130, entonces está subsidiando. Y cuando miro el dashboard país, los números son azules, pero cuando los miro por zona, tengo números azules, tengo números amarillos y tengo números rojos, dependiendo de la zona que estoy mirando. Entonces también me hace identificar y poder bucear, poder profundizar cómo se está componiendo el KPI global de los KPI regionales o divisionales, o cada una de las partes que conforman ese KPI y que están divididos ya sea en tiendas, zonas, regiones, etc. Así que bueno, esto es parte de lo que vamos a seguir revisando ya en profundidad y aprender a hacer en Power BI a partir del módulo 2. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima cápsula.